les bendiga, Dios les guarde. Ahora soy yo. Alabado sea el Señor. No se recogió la ofrenda, pero como yo sé que ustedes quieren adorar, la traen el domingo o la pueden mandar a través de ATH Móvil. Recordemos que la ofrenda es una adoración y tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón. Pero por motivos de internet y de cositas que no vienen al caso, pues no se dio. Bien, la semana pasada estuvimos hablando, hicimos una comparación entre el Cordero y Cristo. ¿Alguien aprendió algo? Somos muchos, porque está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles. Así que tengan cuidado que no me pisen un angelito por ahí. Así que no se vean que son pocos. Somos muchos porque estamos en Cristo y los que estamos en Cristo somos más. Así que, ¿qué aprendimos si algo entre la comparación del Cordero y de Cristo? Algo que a usted le llamó la atención. Hoy puedes hablar, Sadia, hoy puedes hablar. Ay, así sin mirar la libreta. El Cordero tiene que estar 3 días, 4 días antes de su sacrificio. Y es tipología de Jesús de los 4 días que entró a Jerusalén. Y era un macho cabrío menor de 1 año. Varón, tenía que ser macho. Que eso nos da la tipología bien fuerte de que era Cristo, el segundo Adán. Algo que también les haya llamado la atención, que Dios les haya ministrado. Que, se me quedó el texto es importante. Me aguantan el Cordero, me lo aguantan, les voy a dar break a que piensen. Pero es que ese texto habló a mi vida y lo quiero compartir. Vamos al texto de memoria, perdonen, es que hoy ha sido un día un poquito ajetreado y está en Jeremías 31:3. No, 31:33. Es que al hablar del Cordero me acordé del texto. Jeremías 31:33. Pero no lo tengo. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. La palabra de Dios dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Quién más? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Me impactó ese texto porque de ahora en adelante vamos a hablar del nuevo pacto, del pacto nuevo que es en Cristo Jesús. Y eso es un texto profético, donde ya Dios está hablando de que la ley va a pasar, porque vendrá algo nuevo, que es el Cordero. ¿Vieron cómo caí? Es el Cordero que ustedes estudiaron la semana pasada, que saben que es un macho cabrío,
que entró a Jerusalén 4 días antes de ser sacrificado, igual que se preparaba el cordero para ser sacrificado para la fiesta de la Pascua. Y ya que llegamos a la fiesta de la Pascua, ¿quién se acuerda que es la fiesta de la Pascua? Tiene que ver con el cordero. Qué bueno que... Una celebración recordando la liberación de la salida de Egipto. Si lo llevamos a un paralelismo con la muerte del Cordero Cristo, es que ellos van a ser liberados de Egipto y el Cristo va a ser ¿qué? Como Cordero. Sacrificio. Sacrificio para libertarnos del pecado. Vemos el paralelismo entre ambos textos. Vemos el paralelismo de Cordero. ¿Se acuerdan de las hierbas amargas? Entiendo que se acuerdan de las hierbas amargas. Y las hierbas amargas también es tipo. ¿Alguien se acuerda de qué es tipo las hierbas amargas? Del pecado. Y hablamos de que el pecado nos tiene que dar amargura. Nos tiene que dar amargura. Hermanos, se me quedó yo sé que lo tratamos bastante, pero recuerden que siempre Dios nos va a llevar, el Espíritu Santo nos va a llevar a entristecernos por el pecado, pero no lo podemos dejar ahí. Tenemos que ir a sus pies y tener arrepentimiento. Ahí es donde se une el vínculo entonces, donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque si te quedas solo en el arrepentimiento, no has terminado el proceso. El proceso se termina cuando tú le dices, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces comienza el proceso de redención, de salvación, de restauración, de sanidad. Aunque lo leímos la semana pasada, no lo tocamos porque nos quedamos más que en los primeros versos de Marcos 14. Y vamos a ir a... Aprendí mucho. A veces uno lee un pasaje. Yo decía, voy a tocar este pasaje por encima porque hace unos meses atrás el Señor me permitió predicar sobre él a la iglesia, a esta iglesia. Pero aprendí unas cosas que quiero compartirlas. Así que volvemos a leer los versos del 3 al 11 de Marcos 14. Vamos a hacerlo, siempre lo hacemos vamos a empezar por aquí hasta llegar al 11, ¿está bien? Marcos 14, 3 al 11. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que está hecho lo que podía, porque se ha ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos un momentito al 3, vamos a comenzar a desmenuzarlo. ¿En casa de quién? Suena sencillo, pero es profundo, por lo menos para mí. ¿En casa de quién se hallaba dónde fue el banquete? Simón el leproso. Simón el leproso. Dos detalles aquí. Si Simón tuviese la lepra manifestada en su cuerpo, ¿podía dar ese banquete? No, porque se consideraba inmundo. Con ese detalle de que él está haciendo un banquete en su casa, entendemos que Jesús lo había sanado. Ahora, le quedó el apodo, le quedó el sobrenombre, quedó marcado. Y en eso, como cristianos, tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Porque a veces nosotros le dejamos el apodo a la gente. Es un chispito nada más. Fui yo la que lo eché bien para el frente, porque no había. Y fíjate que el pueblo decía el leproso. La gente lo iba a seguir señalando como el leproso. Por lo tanto, ese título ya él no se lo merecía, porque ya él era una nueva criatura. Él había recibido el toque de sanidad. Le podían decir Simón el sanado, Simón el que tuvo el encuentro, Simón el que fue leproso. Así que si usted viene a Cristo y le deja algún adjetivo, no se preocupe. Dios no lo está mirando con ese adjetivo. Ya Dios eliminó ese adjetivo de su vida. Usted fíjese en lo que Jesús hizo. Fue al banquete. Ahora, vino una mujer con un perfume de alabastro. Vamos al papelito que les entregué. Porque en este pasaje hay 3 puntos sobresalientes. Vamos a discutir primero los 3 puntos sobresalientes. Porque acuérdense que en nuestra cultura, y sobre todo si es Nitza, ella entra y se acabó. Aquí estoy, interrumpí la reunión y va. Ay, perdón, fue sin querer. Porque en nuestra cultura la mujer entra, sale y no hay ningún problema. Pero en esta cultura, específicamente, la mujer no podía hacer eso. Primer punto, ¿quién me lo lee con el A? Con la alternativa A. Era una mujer. Las mujeres no podían interrumpir en una reunión de hombres, excepto para servir comida. Era un 0 a la izquierda. Y lo traigo así porque más adelante vamos a ver cómo Jesús le da su lugar a la mujer dentro de la cultura. La mujer no era contada ni siquiera con los 5,000 que comieron. Cuando se multiplicó los panes y los peces, dice, eran 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres. No se contaban dentro de la sociedad. Pero vemos un Jesús que le va a dar una posición dentro de la sociedad a la mujer. Porque Él va a establecer que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Y Él lo hace de una forma sutil. Esta María, lo vamos a ver en otros textos, se entiende que es la hermana de Lázaro.
Hay algunos que dicen que esto ocurrió el día antes de la Cena del Señor, y Juan lo pone como semanas antes. A mí no me interesa si fue el día antes o el día después, o 3 semanas atrás. A mí me interesa qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Porque tiene varios puntos importantes. Dale, di que te prometí el segundo. Se acercó con un frasco de nardo puro. El valor de este era alrededor de 300 denarios, el salario anual de una persona. Por la facilidad de su manejo y transporte se utilizaba para inversionistas. Mire, el frasco era el sueldo anual. Me río porque yo sé que alguien me va a matar aquí, pero acuérdense que eso era un desierto. Y ellos podían usar esos frascos e ir de esquina a esquina, y era más fácil de transportar. En mi mente, mientras yo veía el texto, y no voy a mirar a Palacio, yo decía, pues claro, tú te imaginas tú con un aire acondicionado o una máquina de Samsung por todo ese desierto. Era bien complicado. Así que ellos cogían el perfume de alabastro, que era bien fácil de cargar, invertían en él y podían expandir su negocio. Yo sé que no había nada de Samsung en esa época, pero es para que entiendan por qué el perfume era más valioso. No lo miré, lo miro afuera. Era más manejable y tenía un valor increíble de 300 denarios. Era la facilidad de negociar. Porque es que tienen que ir viendo la mentalidad que se va a desarrollar ahí. El tercer punto, ¿quién lo lee? Qué bueno, no todos a la vez. Acá. Acá. Rompe el perfume o el frasco de alabastro. No tenía de guardar nada para ella. Te estoy diciendo que el perfume era un frasco. Usted sabe que el perfume caro viene en frascos pequeños y el veneno también. El perfume caro viene en frascos pequeños y era fácil de transportar. Pues yo podía echarle una gotita y guardar el perfume. Pero ella decidió que no. Ella lo quebró, lo rompió, lo entregó todo. ¿Qué te puede llamar la atención de ese gesto a ti? No me digas que sí, dígame qué te puede llamar la atención. Que ella le entregó todo lo que tenía y encima lo mejor de ella. Y algo que era de valor, ¿sabes? Y no le importó. ¿Se quedó con algo? No. ¿Qué hizo Jesucristo? Se dio completo. La pregunta no me la contesté. Nosotros nos entregamos completo. Ella no le importó, eso fue un acto de adoración. No le importó que a lo mejor mañana no tuviera que comer. Probablemente tenía, porque si tenía un perfume de nardo, pero vamos a exagerar. Perdió la inversión de un año. Y miren algo, que ella no lo vertió. Ella lo quebró, lo rompió. Dale, Jenny. Es que cuando yo estaba leyendo Sí, eso sí. por el domingo, fue algo que no lo traje porque no. Pero a mí me impactó mucho que ella, para haber hecho eso, ella tenía que reconocerlo a él. O sea, ella reconoció quién él era. Entonces, se derramó porque reconoció que él era su Señor. En cambio, hay un escrito donde habla de él y él dice, si él fuera quien dice ser, sabría quién lo está tocando. Entonces ahí yo decía,
él no hay uno de los versículos, no aquí, me parece que fue en Lucas. Hay otro que habla, si él supiera quién es ella, Lucas. si él realmente fuera quien, él sabría quién es la que lo está tocando. Entonces, mira la diferencia. Él no lo estaba, aunque él lo sanó, él no estaba reconociendo realmente. Entonces, yo decía dentro de mí, por eso ella se derramó, porque ella entendía quién era él. Sí, ella reconocía el poder que había en él. Y acuérdate que si partimos de la premisa que era María, la hermana de Lázaro, ella lo recibía a él en su casa. Ellos tenían una intimidad. Y había visto el milagro de su hermano. Había un agradecimiento mayor. Por eso es que podemos ver, y no lo usen para recostarse, pero al que más se le perdonó, más ama. Cuando tú te comes las hierbas amargas y reconoces de dónde Dios te sacó, tú no estás pendiente a tu lado. Tú te vas a enfocar a un punto y te podrán susurrar en el oído y te dirán cosas. Y no estoy hablando del diablo que te venga a susurrar. Estoy hablando de personas que te vengan a tratar de sacar de la iglesia, por la razón que sea. Que si mira esto, que si mira aquello, que si mira que si es alto, que si es bajito, que si la corbata, que si el pantalón, que si la camisa. Y de tanto tú oír eso, tiendes a claudicar. Pero cuando tú tienes una intimidad con el maestro, tú te quiebras. Y tu enfoque no es un ejemplo hipotético. Un ejemplo hipotético porque ella me tiró los papeles. Que yo le dijera a Sadia, tírame hoy los papeles que los necesito. O a Zulma, que se lo hago a última hora y me diga, ay, ahora, última hora. Y ay, no voy a contar con ella. Bla, bla. No. Mi enfoque no es si ella me lo hace o no. Mi enfoque no es si Zulma puede o no. Mi enfoque es que aunque eso no ocurra, yo voy a seguir al maestro. Y esas pequeñeces no te pueden desviar. No te deben desviar. Porque el enemigo siempre o te susurra o te manda a alguien para que tú veas todo lo negativo. Hermano, no sé por qué lo traigo, pero la iglesia es un hospital de gente herida. Piensen en la lata cuando usted esparrachó y la tiró al reciclaje. Para volverla a componer tiene que pasar un proceso para que vuelva a ser útil. Y no piense que aquí va a encontrar gente perfecta. ¿No la tiene usted en su casa? No me lo digan, no me interesa. Hay diferencia con los hijos, hay diferencia con los maridos, hay diferencia con el perro, con el gato, con todo el mundo, porque hasta con los gatos y los perros se pelean. Entonces quieren llegar a la iglesia y perder el enfoque. Como decía Jenny, ella tenía el enfoque con el maestro, porque había una intimidad. Aunque en este pasaje vamos a ver a alguien que tenía intimidad y no actuó igual. Lo vamos a ver ya mismo. Dime, Jenny. Que el que la gente o el mundo piense que en la iglesia lo que van a encontrar es gente perfecta es un engaño que usa el enemigo para que la gente no venga a la iglesia. Sí, esta semana yo estaba hablando con alguien y ella me decía, es que yo no puedo ir a la iglesia porque ahí hay gente, la semana pasada, gente imperfecta. Y yo, pues, como tú eres tan perfecta, es amiga mía esto, tú sabes, le puedo hablar así. Pero es que yo no soy perfecta. Hoy yo puedo caerte bien. Pero mañana caerte mal porque te miré, qué sé yo estaba pensando en pajaritos preñados y te miré de una forma torcida y tú creíste que fue contigo, tú lo creíste. Mitza. Y yo ni cuenta me di cuenta. Dígame. Déjame ver cómo digo esto. ¿Verdad? Todos tenemos nuestras cosas, pero yo me convertí desde los 19 años
Pero yo no dejé de beber inmediatamente. Yo me tomé muchos años, muchos años en lo que dejé de beber. Y yo adoraba al Señor y alababa. Y no era que yo me arrepentía, ¿verdad? Porque uno le daba cargo de conciencia. Pero no dejé de alabar y adorar al Señor. Pero eso era lo que me decía el enemigo. Que cómo era posible que yo siguiera alabándole y adorándole cuando yo hacía esto y yo hacía lo otro. Y me acusaba y me acusaba y me acusaba. Yo lo reprendía porque yo no iba a dejarlo de alabar. Pero, ¿verdad? Obviamente después pude dejar de beber. Pero mientras tanto, no dejé de alabar al Señor porque eso era lo que el enemigo quería. De hecho, yo lo he visto con gente que fuma. Y han seguido viniendo y me acuerdo que aquella persona, yo ni sabía que ella fumaba porque el cigarrillo es algo que se queda. Y salió de aquel sábado de un retiro y al otro día, a la semana, nos dijo, aquí nadie lo sabía. Obviamente no fue aquí, fue en otra iglesia. Mis hijos tenían 4 o 5 años, por si acaso no empiecen a buscar quién fue de aquí. Y ella me dijo, yo quería dejar el cigarrillo y no podía. Después de aquel retiro, Dios rompió el vicio y no volvió a tocarlo. O sea, hay un tiempo, hay quien lo puede dejar en el momento y hay quien lo puede dejar después. Lo importante es seguir el camino y no decirle Simón el fumador, Simón el borracho, Simón el drogadicto. O sea, tenemos que quitarle ese adjetivo y ponerle Simón, la nueva criatura que está luchando y está tratando de que cuando Cristo venga lo encuentre luchando contra el pecado. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a estar luchando contra la tentación. Porque ahora mismo, cuando esa mujer irrumpe, para decirte más, según la escena, Jesús está sentado en el piso, ustedes se quedan en el piso, acuclillado. Si ella le rompió el perfume de alabastro, porque llegó a los pies, pero me fijé que también lo derramé en la cabeza, hasta cierto punto ella estaba un poco más alta que él. Y eso no era permitido en la sociedad. Y Jesús aceptó esa unción. Dale. Pregunta. No sé si, como tú dices que me adelanto, pero ella teniendo esa intimidad con Jesús, porque él visitaba por su hermano, ¿ella sabía el propósito de esa unción con ese perfume? Si lees dentro del contexto, no, ella no sabía lo que estaba haciendo. Ella lo estaba haciendo en agradecimiento. En agradecimiento solamente, pero... Ella lo estaba haciendo en amor. Era una ofrenda de gratitud. Okay. Es lo mismo que ustedes, que a veces se acercan a alguien y lo bendice. Ustedes no saben lo que están haciendo. Solamente la persona que lo recibe. Pero ella en amor lo hizo. Por eso no se cohíban de hacer lo que sientan, aunque no sepan por qué lo están haciendo. Porque hay alguien que sí sabe lo que estás haciendo. Si te lees dentro del contexto, Jesús es quien le aclara eso a ella. Porque ella no lo hizo con esa intención. Es más, vamos a ponerlo, sé que me estoy adelantando, pero vamos a ponerlo más. Si fuera ella, ya no iba a querer que el maestro se le fuera. O sea, me visitas en mi casa, me voy a tus pies, estoy a tu lado, estoy oyendo tu sabiduría. Jamás voy a hacer algo para que te vayas. Sí, es ver la escena. Ahora, vamos a la tablita. La escena es rica, es sabrosa, ¿saben? Por lo menos yo me la volví a disfrutar porque los vi sentados en el piso, los vi, nunca había visualizado que ella estaba de pie ungiéndole la cabeza. Después es que va a sus pies. Nunca lo había visualizado. De verdad que vi el camello con las lavadoras y eso en mi mente lo vi. El aire acondicionado, y el perfume era más fácil de cargar. Me reí un rato yo sola en mi casa. ¿Ah? Sí, porque el nardo multiplicaba la finanza y entonces los que son inversionistas pueden entender mejor el pasaje. O sea, ella estaba dando su inversión. Ella estaba dando su todo en eso. Y eso, vuelvo y te repito, era bien fácil de transportar y de negociar.
Ok, vamos a leer el verso del 4 al 5. Vamos a ver qué pensaba el pueblo y qué hicieron ellos. ¿Quién me lee los versos 4 y 5 otra vez? Ustedes lo van a rellenar. ¿Saben por qué? Porque al rellenarlo ustedes aprenden el cuadro. Marta, ¿tú puedes leer el 4 y el 5? Claro, yo sabía que tú querías. Lo que pasa es que ella tenía el deseo en su corazón. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Cuál fue, escríbanlo, cuál fue el pensamiento de los que estaban a su alrededor? Resúmanlo, no me escriban el texto otra vez ahí porque no hacemos ningún adelanto. La idea es que usted lo diga en sus propias palabras. Juan, ¿tú la quieres contestar? No. ¿Se molestaron ellos? Se indignaron, se molestaron. Les dio coraje. De hecho, me acaba de venir así, ya tenían que estar molestos porque una mujer interrumpió una conversación de hombres, una conversación de negocios de hombres. Entonces, ya estaban molestos, se molestaron, se indignan. Mira, y les voy a decir algo, el nardo era de ella, no era de ellos. O sea, hay gente que se molesta con lo que tú quieres hacer en el Señor. Pero es que ese es tu talento. Tú haces lo que... Y se enojan de verdad en el servicio del Señor. Pero mira esta que llegó ayer. Pues ese es su llamado. Se enojan. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué acción ellos tomaron cuando se enojaron? La criticaron, la que murmuraron y hasta cierto punto la regañaron. ¿Pero qué se cree esta? Y yo me imagino que era un cuchicheo entre hombres. Porque miren que si las mujeres son chismosas, peor es cuando son los hombres. Ay, perdón, eso se me zafó. Empezaron a murmurar entre ellos. Porque a Jesús no se lo dijeron. No dijeron, mira Jesús, ven acá, ¿qué pasa aquí? No. Dígame. Una no sé si curiosidad o duda, pero pudiera ser también que se sintieron como ofendidos o como quien dice, ¿y por qué no a mí? Como que, no. Nunca he visto ese punto. No sé, como que obviamente ellos sí estaban con Jesús y conocían. Exacto, pero quizás alguno, el yo, ¿y por qué no a mí? No sé. Puede ser, no te quito, porque donde hay un montón de personas, la mente puede tener diferentes pensamientos. Tienes un buen punto. Como también puede haber dicho, pero porque no me lo dio, yo lo vendía. Yo hubiese cogido esto y hubiese sacado el triple. Mente de inversionista. Dígame. ¿El qué? No dice. Lo que yo estudié no me dice. Pero me dice que ella tenía... Bueno, el denario valía 300 denarios porque está establecido. Pero como ella adquirió el frasco, yo sé que no se lo robó. No, pero Lázaro vivía con ella. Podía ser herencia. Si lo buscas en Lucas y lo buscas en Juan, que lo vamos a leer ahorita, y te va a decir María, la hermana de Marta, lo dice, lo vamos a leer ahorita. Sí, porque hay quien creía que esa era María Magdalena, pero los otros evangelios te establecen que es María, la hermana de Lázaro. De hecho, ahorita sale Marta por ahí. No eran pobres. Tenía recursos. Pero
¿Cómo ella lo adquirió? De verdad que no sé. No te voy a mentir. ¿Ah? ¿De la qué? No sé, a lo mejor lo hacían. Acuérdate que esta gente, ellos hacían telas, ellos hacían los trajes, tú sabes, los colores, ellos podían hacerlo. Hay gente que hace perfume, esparrachan las flores y hacen 20 cosas y sacan una fragancia. Yo no sé cómo adquirió el frasco, pero yo sí sé que llevó el frasco que valía 300 denarios. La gente murmuró, la gente la criticó y la gente ni siquiera le dio la misma adoración a Jesús que le dio ella. Pues como traía ahorita, Simón vino y a lo mejor solamente le lavó los pies porque eso era lo que se hacía como costumbre. Cuando tú venías en la entrada te lavaban los pies y vamos a hacer un banquete. Sin embargo, ella fue más allá y recibió murmuración. Ella era, sí, pásaselo. Ella siempre le prestó atención. Ella siempre Él estaba... llegaba a la casa y ella se sentaba y él... Y fue criticada por eso, por la propia hermana. Fue criticada por la hermana porque ella siempre le prestaba, era la que estaba ahí al tanto, al tanto de que a Jesús no le faltara nada. Pero tiene que haber tenido un valor de romper todas las reglas. Hermanos, a veces nosotros no tenemos ese valor para predicar a Cristo como debemos. Bueno, es que la mujer no trabajaba, la mujer era mantenida. Dejar tu trabajo e irte de misiones porque el Señor te llamó. Eso te cuesta. Ok, en la actualidad. Claro. Sí, entiendo tu punto y estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que debes ver que sea el tiempo del Señor. Cuando yo escuché el testimonio, no me pregunten el nombre de un dentista de Estados Unidos. Y el Señor lo había llamado cuando se graduó de dentista a las misiones y él no quiso. Estuvo 20 años con la esposa trabajando de dentista. Fue un caos de familia hasta que entendió que su llamado era a las misiones. Y cuando obedeció, recibió la bendición. Como también conozco a alguien, que no voy a decir el nombre, que a mí me marcó de pequeña, que miren, ahora hay préstamos, ahora hay becas, ahora hay cosas, pero cuando las becas empezaron cuando yo entré a la universidad, antes no había nada de eso, y él le prometió al Señor que si él le permitía terminar medicina, eso yo lo vi mucho en la iglesia, recibir 1 año a las misiones antes de empezar a ejercer el doctorado. Terminó medicina, pediatría. Se fue 1 año a las misiones. Es de 1 año, lo conozco. Lo conozco y me lo digo porque me saboreé. Cuando él regresó de misiones, Dios lo puso aquí en puestos increíbles. Le abrió unas puertas increíbles. Cuando yo todavía estaba trabajando con los nenes en la calle Loíza, él regresó, me acuerdo que me lo puso así en Facebook. Él es mayor que yo, era del grupo de mi hermana mayor. Tú tienes que saber quién es, pero no quiero decir el nombre por ahora. Lo que pasa es que cuando tú estabas allá, él no estaba. Es que aquí hay gente que era de la Iglesia Bautista de Carolina. Cuando me puso así, regreso a lo mío, vuelvo a las misiones, porque se retiró y les regaló como 3 años al hospital que está dentro de Llorén Torres para atender a los niños. Cuando tú le entregas al Señor, el Señor abre puertas. El Señor hace. Y si haces un pacto con Dios, mire, hubo una época en mi vida que yo ni sabía de él, no hacía promesa. Y a veces lo pienso. Porque Eclesiastés dice que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Pero cuando tú haces un pacto con Dios y lo cumple, la gloria de Dios se va a derramar. Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar en vergüenza. Y
Y yo he visto mucha gente, no yo en mi vida, gente cercana, ver cómo Dios los ha respaldado cuando ellos han hecho el pacto, han terminado y han cumplido el pacto. Como también hay gente que cuando han terminado no han querido cumplir el pacto. Y te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo los persigue. Yo sé que a veces yo tengo una forma de orar extraña, la gente me la critica, pero como eso es murmurar, esa es la acción. Digo, acósalo, Señor. Espíritu, acósalo, no lo dejes dormir. Levántalo de madrugada. Y de momento me dice, es que no pude dormir. Ay, bendito, yo no sé por qué. Recuérdale, Dios, acuérdale. Y esta mujer fue bendecida porque la palabra dice que hasta el día de hoy estaremos hablando de ella. Y al día de hoy, en este momento, se está cumpliendo una palabra de Jesucristo sobre la vida de ella. Ustedes son parte de una promesa dada ese día. Hoy están viendo el cumplimiento profético. La palabra que Dios te dio tiene un cumplimiento profético. Y lo vas a ver. Vamos del 6 al 9. Ya yo la contesté, pero ustedes la van a contestar otra vez a ver si me entendieron. ¿Quién me lee los versos del 6 al 9? No todos a la vez, machucado. No, mija, no. Le decía el nombre y entonces le decía al esposo por un nombre y el domingo me habló de otro nombre y yo dije, hermano, estuve 3 años aprendiéndome tu primer nombre y ahora me traes con otro nombre. No, se quedan machuca. Machuca mamá, porque ella fue la que lo pidió. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Léete de vez el 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué dijo Jesús de ella? Escríbanlo. ¿Qué dijo? Dijo, mira mujer, vete que estoy en medio de una reunión y no quiero escucharte. Y ¿qué quiso decir? ¿Qué tú crees que quiere decir eso, buena obra? ¿La qué? ¿La qué? Denle el micrófono a Lourdes, de ella me aprendí el nombre. Porque entre dientes yo no puedo ver. Dios les bendiga. ¿La defendió? La defendió, la puso en su lugar, la ensalzó. Le dijo, no. Los demás tú los vas a tener. Y está hablando de que en Levítico les dice que hay que atender a los pobres. Entonces, los demás tú los vas a tener para que hagan esto. Pero esta hizo lo que tenía que hacer. Cuando tú tengas que hacer algo porque Dios te mandó, hazlo. Porque Él va a defender tu causa. Tú no abras la boca. Digo, a menos que Él te diga, ábrela, que yo la llenaré. Pero Dios va a defender tu causa. Ok, vamos un momentito a Mateo 26. Se me perdió Mateo 26 a mí. Ok, vamos a ver quiénes estaban en ese banquete, porque ahí hay una, y lo vamos a copiar. Mateo 26, 6. ¿Quién me lo lee y me dice quién está en el banquete? Yo sé que suena tonto, pero es bueno que lo veamos. Tiene una razón de ser.
¿Quién lo lee y me dice quién es el personaje que está con Jesús en el banquete? No todos a la vez. Dale. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Y tú qué? Pues ¿quiénes estuvieron en el banquete con Jesús? Mateo 26, 6. Simón el leproso. Bien. Simón el leproso, 26, 8. 26, 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Los discípulos, miren que los primeros que murmuraron fueron los discípulos. Pero pongan los discípulos, porque ya mismo les voy a decir algo. ¿Ah? Ajá. Juan 12, 2. 12. Pues no puse 12, 2. Dame, léame en Juan 12, 3. Es que yo los tengo divididos. No, sí, el 3 tiene, ajá. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ok, esa es María. Ahora, aunque no lo puse allá, alguien que me lea el 2 para que veamos que es María, la hermana de Marta. Léelo, por favor. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Quién eran los otros que estaban ahí? Y ya había ocurrido ¿qué? El levantamiento de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Entonces tenemos a Simón, los discípulos, a Marta, a María. Y mira que algo que noté. Ya aquí Marta no está protestando. Exacto, María se atrevió a hacer, estoy repitiendo lo de Sadia porque no le llegó el micrófono a tiempo. María se atrevió a irrumpir en un lugar que no era el suyo. Y Marta estaba cocinando. O sea, no cambió su talento, cambió su actitud. O sea, si María quiere hacer eso, yo no me meto porque ya yo recibí el regaño de Jesús. Ya yo fui moldeada por Jesús. Ya yo vi el milagro de mi hermano. Ya yo estoy agradecida. En Cristo tenemos que estar en constante crecimiento. Hay cambios. Por eso es que no podemos decir Simón el leproso. Porque ni el endemoniado gadareno, porque ya no está endemoniado. Ni María Magdalena, la de los demonios. No, porque ellos ya fueron transformados. Y yo no lo traigo para que usted se lo aplique a los demás. Miren, hay que aplicárselo a los demás, pero apliquémonos. Yo no puedo ser la misma de hace un mes atrás. No puedo, no. Yo no soy la misma. Me falta camino por recorrer. No he llegado a la meta, pero prosigo al blanco. Palabras de Pablo, yo me las aplico. Ahora, sí, porque Simón hizo un banquete, pero no los mencionan. Pero Simón estaba agradecido y él hizo un banquete. Me imagino que muchos no irían y otros sí irían. Pues acuérdate que ya se estaba preparando el ambiente para sacrificar a Jesucristo. Ya el ambiente, y hablamos de que ya Jerusalén, miren, una de las cosas que estuve mirando, o sea, se empezaban a preparar un mes antes.
aunque el cordero se preparaba 4 días antes, todo lo que tenía que ver con los ritos, con las leyes, con las fiestas, se les iba anunciando al pueblo un mes antes. Para cuando llegaran esos momentos, ellos pudieran celebrar la fiesta. Había algarabía, o sea, que todo el mundo sabía. Esta es mi imaginación. No. Todo el mundo sabía que Jesús iba para casa de Simón el leproso con sus discípulos. Es muy probable que la gente se agolpara porque estaban buscando milagros. O sea, no había sitio donde Jesús no llegara que no hacía. Por eso era que los que lo querían matar habían decidido que ese no era el momento adecuado. Porque si lo mataban en ese momento, el tumulto iba a ir en contra de ellos. Por lo tanto, ellos querían un momento adecuado. Quien los hace cambiar de opinión es Judas Iscariote, el discípulo, que entonces no me dejaron negociar el perfume de alabastro y yo lo podía vender, pero negoció a Jesús. Pero negoció a Jesús, negoció al Maestro. Vamos un momentito al 12:4. ¿Quién lo lee? No todos. Hoy todos están emocionados. Déjame ver a quién mando con tantas manos alzadas. Ah, mira, Zulma. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Quién estaba ahí? Don Judas. Judas Iscariote. Y él sabía que lo iba a entregar. Miren esto. Sus últimos días. Cuando las personas están en esos últimos días, por lo general, quien está es la familia. ¿Verdad? Miren el que murió hace poco, Axel Delgado, con su familia. Alex, eso mismo, con su familia. Cuando murió el cantante el que decía, no sé si se llama como tú dices, que decía, ya no soy más esclavo del, yo soy hijo de Dios. Vengar. Con su familia. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes han tenido un momento difícil, los que están son la familia. Jesús decidió estar esos últimos días ¿con quién? Díganmelo. Los discípulos, los amigos, pero ¿quién más? Los traidores. ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí en ese banquete? María, esos son sus amigos. Esos son sus amigos. ¿Y quién más? ¿Un qué? Uno que había sido ¿qué? Leproso. Él no buscó a su mamá. Él no buscó a sus hermanos. Él no buscó a su familia. Entonces miren el contraste tan fuerte. Un ladrón, sí, porque Judas era ladrón. Y fíjate, no iba a tocar lo de ladrón, pero tienes razón, porque no se me viene, pero gracias por traerlo. Tenemos una mujer adoradora que entregó todo. Y tenemos Judas, uno que lo negoció, que lo vendió. Y él sabía que lo iba a vender. Qué contraste entre estos dos personajes. En el último momento de su vida.
haya sido el día anterior o haya sido la semana anterior, porque los historiadores lo ponen que puede haber sido la semana anterior, whatever, el evento ocurrió. Pero y estoy rodeada, dije rodeada, por eso él estaba rodeado de traidores. Quizás dándole la última oportunidad a Judas que se arrepintiera. Porque Dios trata hasta el último momento con la gente. Entonces, tenemos dos escenas bien fuertes, dos personalidades bien fuertes. Una mujer rechazada por la sociedad, dando ejemplo de adoración. Y un varón que anduvo, vio milagros, estuvo con él y lo voy a traer. Y como no me diste el frasco de nardo puro, me voy a enojar y voy a buscar ese dinero en otro lado. Y voy a venderte. Y salió de ahí a negociar a Jesús. Es que es fuerte, para mí es fuerte. Porque yo he visto tanta gente que si Dios no le contesta lo que ellos quieren, van y le dan la espalda a Dios. ¿Ah? Eso lo iba a traer también, tienes razón. Mientras, es que ese punto está bien fuerte cuando está en la cena. Sí, ese punto está bien fuerte también. Y lo iba a tocar, no sé si me dé tiempo, pero como ella lo trajo, cuando entremos a la cena, los demás discípulos le van a decir Señor. Y él le va a decir Maestro. Y eso es una diferencia grande. Eso es una diferencia grande. Vamos a Marcos 14. Mire, a veces yo no les de eso, porque lo que quiero es que ustedes se metan dentro de la palabra y que el Espíritu sea quien les hable. Vamos a los versos. Me da tiempo. Es que si los leo completos, pues vamos a leerlo. Vamos a leerlo del 12 al 15. Del 12 al 16, perdón, Marcos 14, del 12 al 16. Pero ese punto se va a tocar, hermana. No sé si me dé tiempo hoy, pero se va a tocar. Marcos 14, del 12 al 16. ¿Quién me lo lee? Yo lo leo. Dale. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ok. Piensen lo que ocurrió ahí y vamos a Marcos 11 del 1 al 6. ¿Quién me lo lee? Y vayan pensando, Marta, por favor, vayan pensando qué semejanza tiene ese con Marcos 14 cuando lo vayan leyendo. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Ok. ¿Qué parecido tienen esas dos lecturas? Estaba dando instrucciones y se estaba haciendo reconocido como Señor. ¿Qué más? Que envió a 2 de sus discípulos en las 2 ocasiones. Envió a 2. Saben que las mujeres eran las que buscaban el agua. O sea, no se supone que fueran varones. O sea, según subió a la mujer, hasta cierto punto niveló el hombre. Pues se supone que esos mandaditos de carrera los hicieron las mujeres. Y mandó los hombres. ¿Qué hicieron? Los discípulos dijeron, ay, eso no me toca a mí, eso le toca a fulano. Eso le toca a María o a Marta. A mí déjame aquí. No. ¿Qué hicieron? Obedecieron sin cuestionar. Hallaron lo que Dios le mandó a buscar, lo que Jesús le mandó a buscar. Sí. Y ustedes lo ven fácil. Ah, bueno, está el pollinito allí. Ah, bueno, está el hombre con... La multitud estaba en Jerusalén. No era fácil de encontrarlo. Y no tenían celulares ni GPS. Y no podía decirle, dobla, mira, está al lado del alto. No, te fuiste, es el de la túnica azul. No. Pero Jesús dio unas órdenes exactas, específicas. ¿Hallaron lo prometido? No les quiero preguntar, pero eso nos trae una enseñanza. Obedecer a Dios con las instrucciones exactas que Él te ha dado te va a llevar al lugar correcto y vas a tener la bendición correcta. Y vas a poder disfrutar de la bendición de Dios por haberte dejado guiar. No es que Dios no sabe. Él me dijo que era a la derecha, pero yo entiendo que es a la izquierda, porque el GPS, yo voy a decir a casa, a mí el GPS me ha tirado en contra del tránsito. A ti también, en contra del tránsito. Cuando seguimos nuestro GPS físico, nos vamos en contra del tránsito. Conectémonos al GPS del Espíritu, que Él da instrucciones exactas. Y lo van a ver en Hechos también, si algún día leen Hechos. Pero quiero tocar el punto que ella trajo, porque para mí es bien interesante ese punto. Por varias razones. Dígame, el teléfono no, el micrófono. Los discípulos fueron con fe, pero también el que estaba allá. Sí, también fue tocado, porque yo le digo, ¿para dónde tú llevas ese pollino? Eso no es tuyo. ¿Entiendes? No, sí, y el otro los estaba esperando para llevarlos al aposento, ya habían preparado el aposento. Y el del agua ya. Eso te indica que si Dios dio instrucciones aquí, te dio un mandato, es porque ya había dado otro movimiento. Exacto, no te preocupes, porque lo que Él te está mandando a hacer, ya Él lo está moviendo acá, aunque tú no lo veas. Tienes buen punto, aunque tú no lo veas. Te está esperando la bendición porque ya Él la preparó. A ti te toca agarrarla en obediencia y fe. Y la obediencia requiere fe. Pero quiero tocar esos 2 puntos. Los 2 puntos son... Y vamos a leer el 18, el 19. El 18 y el 19 de Marcos 14. ¿Quién me lo lee? Acá. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro,
¿seré yo? Mire, nunca a mí me había chocado eso. El que tú estás, lo vamos a ver en Mateo. Pero tú sabes lo que es que tú andes con Cristo y tú no sepas si tú eres verdaderamente el que lo vas a entregar. Ahí se ve que ellos decían, ay, a lo mejor, mire, yo me río porque yo a veces, pastor a veces trae, qué bueno que él está allá, trae una prédica y yo digo, ¿seré yo? ¿Será a mí? ¿Yo estaré fallando en eso? Pues yo me lo cuestiono y después que él tiene visión, pues yo miro para otro lado por si acaso soy yo. No, tú sabes, no vaya a ser que sea yo. ¿Sabes? ¿Ah? Por eso yo estoy diciendo que miro para otro lado. O sea, en esa situación se hallaban ellos. Se rieron mucho, yo creo que muchos hacemos eso. Ah, es lo mismo. Ah, bueno, yo pensé, pero uno se cuestiona. Eso me dio la sensación, claro, me lo apliqué, necesito intimar más con el Señor. Porque entonces eso me indica que yo no lo voy a hacer. O sea, ¿seré yo? Hay que cuestionarse. Vamos un momentito a Mateo. No me quiero ir sin discutir ese punto. Qué bueno que el pastor debe estar tranquilo en su casa. Vamos a leer, aunque se repiten unos datos, hay un dato aquí que no lo tiene Marcos, y sí lo quiero traer a colación del 22 al 25. Mateo 26, del 22 al 25. Y fíjate que aquí hay unos detalles importantes, con esto me da tiempo, me quedan 5, pero me da tiempo. ¿Quién me lo lee rapidito? Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Falta uno. Ok, por lo menos se entristecieron. Eso me gustó, porque Señor, soy yo, si tú vienes hoy me quedo. Tú sabes, soy yo. Se entristecieron, se compungieron. O sea, yo voy a entregar al maestro. Pero fíjate que ellos no le dijeron maestro. Ellos le dijeron ¿qué? Señor. Judas le dijo ¿qué? Maestro. Ahí hay una diferencia grande. Porque cuando le dices Señor, lo estás reconociendo su autoridad, su poder y su señorío sobre tu vida. Yo le digo maestro, perdóneme, pero el Señor sabe por qué yo le digo. Pero en este caso, si le dices maestro, sabes que lo que está diciendo es bueno, pero no estoy reconociendo tu poderío en mi vida. Y ahí es donde está el contraste. Los discípulos ya reconocían a él que él era Señor. El otro solamente lo veía como una oportunidad de canje. Y él tenía sabiduría, porque Jesús tenía sabiduría. Digo, vamos a ponerlo a nivel de hombre, porque lo que estoy viendo es que Judas lo veía como los griegos. Sabe mucha letra, sabe mucho esto, sabe, muchos estudios. Y hay mucha gente que puede entrar a la palabra y ver a Jesús como maestro y no como Señor. Escudriñémonos. Que Dios tiene que ser mi maestro porque es mi guía. Ahora tampoco pongan, no, todo depende. Es el momento en que Él lo está diciendo. No me molesta entregarte porque tú no eres mi Señor. No me molesta en traicionarte porque tú no eres mi Señor. No me molesta entregarte
porque tú no me estás dando el dinero que yo quiero. No me molesta entregarte, porque no haces lo que yo quiero. Te atreviste a desperdiciar el perfume de nardo. Nos ponemos en pie. Ok, vamos a unirnos en un solo pensamiento, en un solo sentir. Aunque al principio habíamos poquito, y Dios está, cuando hay poquito hay mucho, oramos por el pastor, pero yo quiero que en este momento nos unamos en un solo espíritu. La palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Y vamos a orar para que la palabra que ha sido hoy sembrada quede sembrada en nuestros corazones y dé fruto, pero que de una forma especial y única el Espíritu Santo visite la casa del pastor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se ha de doblar toda rodilla. Es que el enemigo tiene que doblarse ante tu presencia. Es que el enemigo no puede resistir tu presencia. Nos unimos en un solo cuerpo en esta hora. Enviamos la palabra. Enviamos la palabra de sanidad sobre la familia pastoral. Porque no solo el pastor ha sido atacado, todos ellos han sido atacados de una forma u otra, Padre, en enfermedad. Pero tú eres el Dios que llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga, oh Dios, hemos sido sanados, Padre amado. Tú eres el Dios que llega. Tú eres el Dios que haces, Padre amado, y tocas cada miembro de su cuerpo. Tú eres el Dios que alineas, Señor, toda su espalda, Padre amado, en esta hora. Visita, rodea esa casa en esta hora, porque ninguna alma forzada ha de prosperar contra tu siervo en esta hora. Tú has hablado palabras sobre ello. Tú has dado palabra y tu palabra se cumplirá, porque toda palabra en ti es sí y amén. Lo ponemos en tus manos, Padre amado, porque tú eres el Dios que nos guardas en el hueco de tu mano hasta que pasan los quebrantos. Su cuerpo está quebrantado, pero, oh Dios, su alma está en adoración. Por eso, Dios, en medio de todo tiempo, te damos gracias por esta familia. Oh Padre amado, de esa misma forma te presentamos la palabra sembrada. No dejes que nadie la robe de nuestras vidas y que dé crecimiento. Despáchanos con tu bendición, llévanos con tu gracia. Mira cada carro en esta hora. Rodea cada carro, Padre amado, y que todos podamos llegar a nuestras casas con la bendición de que tú estás con nosotros. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.